Jesús se entregó por completo por ti, para que hoy nos podamos entregar por completos al Señor. ¿Qué tal, hermanos? Feliz año, Dios me los bendiga. Que en este nuevo año el favor y la gracia de Dios, su misericordia, nos sigan todos los días y que pongamos cada día la mirada en Jesús. De eso se trata esta serie de videos. Yo soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos con Levítico. Quiero lanzarle el reto, todos los días de este mes de enero, léase un capítulo, cabalito con la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que es día 1, nos toca Levíticos capítulo 1, mañana el 2, y así sucesivamente son 27 capítulos en Levítico. Vaya leyendo uno diario y después venga a este canal, suscríbase, le invitamos. Cada día vemos a Jesús en un capítulo de las Escrituras. La palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos la mirada en Él, Él fortalece nuestra fe. Él nos sostiene a pesar que haya pruebas. Su poder sobrenatural empieza a abrir puertas sobrenaturales en nuestra vida. Así que, por favor, tenga frente a usted Levítico capítulo 1. Tome un minutito para haberlo leído. Está cortito, nos habla acerca de los holocaustos. Léalo, téngalo frente a usted y sin más, veamos a Jesús en Levítico 1. Bueno, Levítico nos habla bastante de los sacrificios, nos va a hablar del sistema de sacrificios, nos va a hablar de los sacerdotes, nos va a hablar de la santidad a Jehová, pero va a ver usted que vamos a estar hablando de 5 sacrificios de Levítico y a lo largo de todo este mes vamos a estarlo volviendo a mencionar. Yo le quisiera lanzar el reto que se aprenda los 5 sacrificios de Levítico porque estos 5 apuntan al sacrificio perfecto de Cristo. Tan grande y tan precioso y tan perfecto es el sacrificio de Cristo que se necesitan estos 5 para cubrir diferentes aspectos del sacrificio de Jesús. Trate de memorizarlos: el holocausto, la ofrenda de harina, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Digámoslo de nuevo: el holocausto, las ofrendas de harina, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y la última, las ofrendas por la culpa. Pues hoy nos toca el holocausto y en pocas palabras, si usted leyó Levítico capítulo 1, el holocausto era una ofrenda donde el animalito se quemaba por completo. Nadie se comía. Habían otros sacrificios donde el sacerdote y el ofrendante se comían una parte y otra parte se quemaba en el altar, olor fragante al Señor, pero aquí no. En el holocausto era quemado por completo el animalito. Habían 3 opciones, ¿verdad? Estaba un ave para la gente más pobre, o si tenía mayor capacidad, una ovejita, y aquellos que tenían más capacidad adquisitiva, un becerro. Los 3 eran válidos, los 3 eran olor fragante delante del Señor, pero según su capacidad económica, usted podía presentar uno de esos 3. Note por favor la clase de animalito. No se está hablando de un chita, no se está hablando de un mono, no se está hablando de un tigre, se está hablando de un corderito, de una ovejita. ¿Qué nota usted en esta clase de animalito que representa al Hijo de Dios? Nos habla de su carácter manso, humilde, que se sacrifica. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El Espíritu Santo no quería que el Hijo de Dios quedara representado en un animal salvaje, feroz, sino en estos animalitos nobles. Mire, una ovejita es humilde, es obediente, se somete a la voluntad del Padre Celestial, como nuestro Señor Jesús. Una paloma es un animal manso, un animal puro. Un becerro incluso tenía que ser un becerro sin defecto y sin mancha, representando la perfección de Cristo, su fuerza. Él vino a servir, no se cansaba, andaba sanando a todos y haciendo bienes, echando fuera demonios. Vino para servir a la humanidad. Veamos algunos detallitos. Cristo nuestro holocausto. Mire por favor, Levítico 1:3 dice: si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, comenzamos con el becerro, macho sin defecto lo ofrecerá. Jesucristo no tuvo jamás pecado, por eso pagó por nuestros pecados. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Mire el 4. Y pondrá su mano, mire lo que tenía que hacer el ofrendante, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El énfasis del holocausto es que la perfección, la inocencia de ese becerro, de ese cordero, era transferida al pecador. Cuando veamos otros sacrificios, vamos a ver que nuestros pecados fueron puestos sobre el Cordero de Dios. Él pagó por nuestros pecados. Pero el énfasis del holocausto es que la perfección, dice que era un becerro sin defecto, como nuestro Señor Jesús, 100% sin pecado. Su justicia, su perfección, por medio de la fe, todo lo que Cristo es, ahora es puesto a mi cuenta. Su justicia, su santidad, su rectitud, su obediencia perfecta, su perfección moral. Ahora yo soy justo por la fe en Cristo Jesús. Y de eso nos habla el versículo 4. Mire el versículo 5.
Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Cristo derramó toda su sangre preciosa para pagar por tus pecados y por mis pecados. Tenemos perdón completo de nuestros pecados. Tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido completamente perdonados y es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Mire el versículo 6, tenemos sanidad en él, dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Está hablando literalmente de arrancarle la piel al becerro que había sido sacrificado. Sabe, hermano, que nuestro Señor Jesús pasó por esos latigazos y le pusieron esa corona de espinas, fue literalmente desollado y dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros sanados. No solo Cristo fue a la cruz, primero fue desollado. Aquí el Espíritu Santo ya lo estaba anunciando en Levítico. Era desollado y después iba a ir al altar. De esa misma forma, hoy tenemos sanidad divina. Hoy tenemos esperanza en el sacrificio perfecto de Cristo, nuestro holocausto. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo, mi holocausto perfecto. Ahora, ¿a dónde se ve la cruz? Aquí en Levítico 1, mira el versículo 7. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego. Esa es la ira de Dios que vino sobre Cristo. Fuego sobre el altar. Y compondrán la leña. Ahí está la madera. Esa es la cruz. Sobre el fuego. Vea ahí en el versículo 7 simbolizada la cruz de Cristo, que es esa madera, esa leña. Y el fuego viniendo sobre la cruz. Cuando Él está en la cruz, Él dice, tengo sed, porque la ira de Dios estaba cayendo sobre Él. Y al final, hermano, nuestro holocausto es perfecto, porque Él dice, consumado es. Quiere decir que la ira de Dios se acabó. El Señor extinguió la ira de Dios en la cruz del Calvario y luego Él entregó su vida y fue al Padre Celestial. ¿Cuál va a ser el resultado de ese sacrificio perfecto, de ese holocausto? Mire al final del versículo 9. Dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El Padre percibía ese olor grato del holocausto, del sacrificio, y eso le recuerda al sacrificio de su amado Hijo. ¿Sabe, hermano, que hoy, cuando usted se acerca a Dios a través de Cristo, Él percibe olor grato? Él no nos ve en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades. Él te percibe con el olor de su Hijo amado, precioso, que entregó su vida por completo, Jesucristo, nuestro holocausto. Hay dos ofrendas más que por el tiempo usted la puede leer en casa. Se habla cuando el ofrendante llevaba una ovejita o cuando llevaba un ave. Básicamente era lo mismo, derramaba su sangre y el cuerpo era quemado sobre el altar por completo. Todos producían olor fragante. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra de Levítico 1? Número 1, alabe al Señor por su sacrificio. Porque mire, Él en la cruz del Calvario entregó todo. Es más, no solo en la cruz. Desde que vino a este mundo, el Señor se despojó de sus privilegios, de su posición en el cielo, de su gloria. Él vino a este mundo. No le importó, hermano, entrar en una creación rodeado de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta pobreza. Vino a un pesebre maloliente, rodeado de enfermedad, de personas que lo iban a traicionar, lo iban a abandonar. Pero el Señor vivió una vida de perfecta obediencia. Jesús se entregó por completo por usted y por mí. En la cruz del Calvario dio su vida, derramó su sangre. Y mire, solo déjeme mencionarle, aquí en el pasaje se menciona a cada rato la cabeza del becerro, las entrañas del becerro, los pies del becerro que debían ser puestas sobre el altar. El becerro completo, la cabeza, las entrañas y los pies. Esto representa que Cristo Jesús no conoció pecado, esa es la cabeza. No hubo pecado en Él, esas son las entrañas. Y no hizo pecado, esos son los pies. Pero siendo el Cordero perfecto y sin pecado, se entregó por completo por nuestros pecados. Por eso, número 2, entréguese usted por completo al Señor. Algunos cristianos solo quieren tener un pie adentro en la iglesia y el otro pie en el mundo. Ponga ambos pies en el altar. Mire, dice el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos que ser sacrificios vivos, como holocaustos vivos. Si Cristo se entregó por completo por nosotros, ríndale usted todas las áreas de su vida. ¿Qué áreas de su vida usted todavía no está rindiéndole al Señor o todavía no están en victoria? ¿Será que hay defectos de carácter que todavía tenemos? ¿Será que hay algunas debilidades? Mire, si Cristo se entregó por completo en la cruz, tú y yo tenemos esperanza en esas áreas. Ríndaselas al Señor. ¿Será que nuestro tiempo no está rendido al Señor? Nuestras finanzas, nuestros bienes, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra familia, nuestra vida entera. Consagre todo su ser al servicio del Señor. Involúquese en la iglesia, póngase a servir. Dígale, Señor, no solo una parte quiero poner en el altar, quiero poner el becerro completo. Y número 3, con esto nos vamos. Pídale al Señor una revelación más grande del sacrificio de Cristo por usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entre más usted aprecie y valore
lo grande del holocausto, lo grande del sacrificio de Cristo, más agradecido va a estar usted y más transformado va a ser su corazón. Usted va a poder descansar de verdad en la obra perfecta de Cristo. Y eso va a hacer que tengas un corazón por Jesús, dispuesto a darle la espalda al mundo, dispuesto a servir al Señor de manera radical. Los 3 tamaños de animalito, así como hay 3 tamaños de camisa, ¿verdad? Small, medium y large. Habían 3 tamaños de animalito. El pobre llevaba un palomino, el de clase media podía llevar una ovejita y el rico podía llevar un becerro. Así hay personas que tienen una revelación pobre. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que uno es más acepto que el otro. Todos tienen el mismo nivel de aceptación, todos eran olor fragante delante de Jehová. Pero hay personas hoy en día dentro del cristianismo que tienen una revelación chiquita, tienen en poquito la sangre de Cristo. Un palomino tenía poquita sangre, ahí aparece, usted puede ver los detalles, se echaba la sangre así en un murito, a un ladito, porque un palomino comparado con un becerro, el becerro tiene, aún en el mundo natural, tiene muchísima más sangre que un palomino. Así hoy en día hay personas que tienen una revelación chiquita, solo dicen, es que así como el ave, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo y tienen una revelación chiquita, aún así son aceptos, aún así son salvos, pero se pierden de una mayor bendición. Otros tienen una revelación un poco más grandecita y dicen, no, Él es el Cordero, como ovejita, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, borra los pecados pasados de la humanidad. Y ahí hay bastante bendición, pero muchas veces estos cristianos se sienten inseguros cuando le fallan al Señor. Todavía creen que con sus obras ellos terminan de complementar la obra del Señor. Pero hay otros que tienen una revelación tamaño large, extra large, una revelación como un becerro, que la sangre de Cristo se derramó abundantemente por ellos. Y mire, si usted se fija, es el único de los 3 animales, es el único que practica la transferencia de justicia. En la ovejita eso no se menciona y en el ave eso no se menciona. Si usted tiene una revelación completa que todo lo que Cristo es, ahora por la fe es suyo. Usted es la justicia de Dios en Cristo y tus pecados ya fueron abundantemente cubiertos, pasados, presentes y futuros, por la sangre de Cristo. Pídale al Señor tener esa revelación para que practiquemos una verdadera y entera consagración al Señor.